Buenas, este es un video que me han pedido mucho, pero faltaban hacer otros videos para asentar un poco las bases y llegar a que puedan entender este. Es sobre grabación de escenas, que en realidad sería grabación de secuencias. En Freestyler lo que grabamos son secuencias y están compuestas por pasos. Si hacemos una secuencia de un solo paso, le podríamos denominar escena. Ya hemos visto varios videos, ¿sí? Desde cómo instalar Freestyler y el Magic 3D. Tenemos bastantes bases, cómo ampliar el límite de escenas, que en realidad sería el límite de pasos en una secuencia. El offline mode, un montón de cosas que a medida que vaya avanzando en este video voy a ir poniendo links a tarjetas acá para que vean los videos como para ampliar un poco más si no los han visto antes. Empecemos. Vamos a hacer primero una secuencia tranquila como para una escena, un aguante, algo por el estilo. Abrimos entonces esto. Apretamos en este simbolito para crear una secuencia. Fíjense que antes de abrir este panel de secuencias, yo ya tenía abierta la lámpara de los cabezales. Los cabezales ya estaban con la lámpara encendida, con el shooter abierto. Y si se dan cuenta, apenas yo abrí este panel, aparecieron estos símbolos en cada control que tenemos del equipo. En el shooter, en el flash, en el dimmer, en la rueda de colores, en la rueda de gobos, en todos los controles de beam, el foco, el prisma, etc. En el pan y en el tilt. Eso es porque estamos en el modo transparente, que es el que vamos a usar. Es el más práctico o con el que se pueden realizar mejores cosas. Ya lo vamos a explicar un poco más. El otro modo que tenemos es el estático, static. Si seleccionamos static, van a ver que todos los controles tienen este símbolo del rayito que se llama en realidad snap. Todos los controles tienen este símbolo. Bueno, este símbolo significa que va a grabar el valor del pan, el valor del tilt, el valor de todas estas cosas, todos estos valores los va a grabar en este paso. Acá estamos en el paso 1 de 1. Hasta ahora tenemos una secuencia de un solo paso y estamos situados en ese único paso, por supuesto. ¿Y qué pasa? Acá también vemos que en todos los equipos apareció esta estrellita. Quiere decir que si yo me voy acá al par LED, el par LED también tiene todos estos simbolitos de snap en todos los controles. Y significa que todos estos valores, por más que sean 0, me los va a guardar. O sea que cuando la secuencia llegue a este paso 1, supongamos que tenga 6 pasos y cuando termina el sexto vuelve el primero, todos estos valores van a quedar tal cual. O sea, los par LEDs van a quedar apagados. Los cabezales van a quedar exactamente como están ahora, en esta posición, con estos colores, con este gobo, con todo tal cual está ahora. Que sería de la forma en que trabaja una consola de MX china. Graba todo. Es más, estos equipos llegan hasta el canal 76. Bueno, todos los otros canales desde el 77 hasta el 512 también los va a grabar. O sea, tienen el valor 0, pero va a grabar ese 0. O sea que si nosotros agregáramos otros equipos acá, esos equipos los apagaría, los dejaría en 0. Si más adelante, después de haber grabado esta secuencia, nosotros agregáramos más equipos. ¿Ok? Me estoy enrollando demasiado, pero es importante que lo entiendan. El modo estático es eso. O sea, en cada paso graba todos los valores de todos los canales, desde el canal 1 hasta el canal 512. Nos va a servir, igual este modo nos va a servir para ciertas cosas puntuales, es útil este modo. Nosotros vamos a trabajar en este modo, el transparente, que en un principio va a costar bastante entenderlo, pero se van a dar cuenta que nos permite hacer muchas más cosas. En este modo transparente, como verán, la estrellita esa no la tengo ahora en ningún equipo, y todos los controles aparecen con este símbolo como de contramano prohibido o no sé qué será, pero bueno, significa que este valor no lo va a grabar, este valor no lo va a grabar, no va a grabar nada en este momento, ¿ok? Como ya vimos en otro video, este modo transparente, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer distintas secuencias de distintos equipos y después poder combinarlas a todas. Ahora yo voy a hacer una secuencia de los movimientos de estos cabezales. Únicamente de los movimientos, que para mí es lo que más me importa. Después voy a ir agregando otras cosas, pero esto va a ser lo principal. Voy a levantar estos cabezales para la primera escena. Para eso voy a bloquear el pan porque mi pulso no es bueno con un trackpad. Vamos a ver a qué altura está esto. No quiero que encandile a ningún señor mayor. Como verán, acá en el pan y en el tilt me aparecieron estos simbolitos. Se cambió el símbolo de que no va a grabar por este símbolo que significa fade. Este triangulito verde significa fade.
este mismo fade que tenemos acá significa esto. Venimos acá. Acá tenemos speed 1000, fade 1000. ¿Qué es esto? Estos 1000 son milisegundos. O sea que acá tenemos un segundo. Este speed es lo que va a demorar entre ir del paso 1 al paso 2. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Por ahora tenemos un solo paso. Y el fade es lo que va a demorar el cabezal en moverse, en este caso, desde el paso anterior a este hasta el paso actual. O sea que va a demorar un segundo en moverse desde donde sea que esté antes de este paso que estamos haciendo nosotros hasta esta posición. Va a demorar un segundo. Si antes estaban acá, va a ser bastante lento el movimiento porque no es mucho el recorrido que tienen que realizar. Si estos cabezales estaban mucho más lejos, va a ser bastante rápido el movimiento para que en un segundo pueda hacer ese recorrido. ¿Me siguen hasta ahí? Como esto es una secuencia de aguante, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar en fade para que se muevan lentamente los cabezales hasta esa posición. Vamos a bloquear el tilt ahora para que queden a esa altura. Vamos a hacer un fan del pan con esto. Estos son atajos, pueden ir moviendo de a uno los cabezales como ustedes quieran. Voy a seleccionar estos dos únicamente. Ahí puede andar. El paso 1 lo vamos a dejar así. Ahora presionamos en este más para crear el paso 2. Vamos a llevar estos cabezales al frente, presionamos en Center. Ahora seleccionamos los otros, los del centro, y le vamos a hacer este mismo fan. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Presionamos acá para ejecutar la secuencia, darle play a la secuencia. Bueno, está bien, pero se mueve muy rápido. Bien, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Subimos desde acá el speed. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a llevarlo hasta 4 segundos. Subimos nada más que la speed. El fade quedó igual. Si yo ejecuto esta secuencia, vean lo que pasa. Ahí se queda esperando 3 segundos más. Recién pasa al otro paso. Que el otro paso, apenas termina de hacerlo, corre al paso siguiente. Tenemos varias cosas acá. Por un lado podemos seleccionar esto, Global Scene Time. Entonces, cuando nosotros cambiemos acá el tiempo de la escena, vamos a ponerle 6 segundos ahora. ¿Qué pasa? El paso 1 tiene un speed de 6000 y el paso 2 también tiene un speed de 6000 ahora. O sea, todos los pasos que hagamos van a tener 6 segundos entre paso y paso. Pero ¿qué pasa? El fade sigue estando en 1000. Entonces vean qué pasa si ejecutamos esta secuencia. Cambia un paso, espera 5 segundos, va al otro paso. El movimiento lo hace en un segundo, porque el fade es de 1000, pero se queda esperando otros 5 segundos más hasta ir al otro paso. Bueno, no es lo que queremos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá Global Fade y vamos a ponerle que sincronice el fade con el tiempo del speed. Ahora el fade se nos fue a 6000, igual que el speed. Entonces, el movimiento entre paso y paso va a demorar 6 segundos, por lo cual lo va a hacer mucho más lento. Vamos a ejecutar esto. Bueno, acá está pasando algo y es que estos cabezales Ion 132F, el fixter está hecho para el modo de 11 canales que no tiene pan y tilt finos. Entonces, como habrán visto, los movimientos son bastante bruscos. Habría que ver si en la realidad son así también o no. Es probable que sí. Así que vamos a darle un poco más de rapidez, un poco menos de tiempo. A ver, probemos con 4000. 4 segundos. Bueno, hasta ahí más o menos va. ¿Sí? Paremos esto. Vamos a grabar esta secuencia. Grabar como. Vamos a poner Ion Move Aguante. 1. Grabar. Esto lo cerramos.
Ahora vamos a hacer una secuencia que controle la lámpara y los colores de estos cabezales. También podemos agregar el prisma. Vamos a acá crear una nueva secuencia. Como yo no sé cómo venía de antes esto, vamos a apretar el Open igual para que se abra el shooter en los cabezales. Acá aparece este símbolo de Snap. Este rayito se llama Snap. ¿Por qué cuando apretamos el pan y el tilt apareció el fade y acá aparece el snap por defecto, digamos? Porque lo lógico en un shooter es que abra de golpe o cierre de golpe, igual que en un flash. En cambio, por ejemplo, para la intensidad, que esto también tenemos que grabarlo, por defecto aparece en fade. Me doy cuenta ahora que no expliqué la diferencia entre snap y fade todavía. El snap, el rayito, lo que hace es que el cambio entre un paso y otro lo realiza de la forma más rápida posible. Si es un shooter, va a abrir al toque. Si es un dimmer y está con rayito, va a pasar de 0 a 100% lo más rápido que pueda. Y bueno, si fueran movimientos de pan y tilt, vamos a tocarlo después, lo vuelvo para que no grabe. Si está en fade, el movimiento entre paso y paso, como expliqué, va a demorar el tiempo que tengamos nosotros acá en fade. Pero si lo dejamos con el rayito, ese movimiento se va a hacer lo más rápido que pueda hacerlo el cabezal. Cada cabezal tiene su velocidad, ¿no es cierto? En este caso va a ir al 100% de velocidad lo más rápido que pueda hasta ese punto y ahí se va a quedar el tiempo que tengamos puesto nosotros en speed. Esto no quiero que lo grabe en esta secuencia, así que lo dejo así. Pero bueno, esa es la diferencia entre snap, que no grabe, o fade. Si yo acá dejo fade, el cambio entre apagado y encendido lo va a hacer de manera gradual. Y si lo dejo en snap, el cambio de apagado a encendido lo va a hacer de forma instantánea, digamos. Acá me di cuenta de algo, que yo tenía seleccionados únicamente estos dos cabezales. Así había quedado desde la última vez. Y como verán, estos cambios que realicé, miren, cuando cambio la intensidad, se realizan únicamente sobre estos dos cabezales. Y son los cabezales que tienen esta estrellita acá, no sé si le ven, esta estrella naranja. Si yo ahora selecciono los cuatro, que es lo que tengo que hacer en realidad, y vuelvo a grabar el Open y vuelvo a grabar el Dimmer, ahora la estrellita la tengo en los cuatro equipos. Esto indica qué equipos van a ser afectados en esta secuencia que estamos grabando. Como verán, los par LEDs no tienen estrellita ninguno, es decir que en esta secuencia que estoy grabando hasta ahora no se va a modificar nada de los par LEDs. Bueno, sigamos con esto. Vamos a elegir un color para este primer paso. El foco no lo voy a tocar porque puede que lo mueva manualmente según cómo sea el salón. Lo que sí voy a tocar es el prisma, ahí lo abro y acá lo dejo en movimiento lento. Esto le voy a poner que sea del modo Snap también. Esto es el Frost, que lo voy a dejar también en Snap. Y los gobos no los voy a tocar, lo vamos a grabar en otra secuencia aparte. Bueno, el tiempo de escena tengo que darle, porque quiero, le voy a dar igual que en el anterior, que era de 6000, no, 4000. Vamos a dejarlo así. Y quiero que haga una vuelta entera, o sea, que haga dos pasos con este mismo color y recién cambie de color. Así que aprieto en el más, estoy acá en el paso 2, no toco nada, este paso va a ser igual al anterior. Creo otro paso más, recién en el paso 3 voy a cambiar el color. Paso 4 igual, paso 5, este color. Paso 6 igual, paso 7, este color. Paso 8 igual, paso 9, el ultravioleta podría ser. Paso 10 igual. Y esto lo grabo. Vamos a ponerle Ion Col Aguante 1. Grabamos. Ahora vamos a hacer otra secuencia para los gobos. Vamos a crear una nueva. Le voy a poner el mismo tiempo que estábamos trabajando, 4000. Y voy a ponerle, como tengo el prisma activo por la otra secuencia, voy a poner este gobo chiquito también, que me haga todo un recorrido con ese gobo. Es más, podría ser que me haga dos recorridos con este gobo, así que vamos a hacer 4 pasos, que sea con este gobo, para que se vaya desfasando de la secuencia de colores, para que no sea siempre igual.
Vamos a hacer el paso 5 que tenga este gobo. 6, 7, 8. Paso 9, recién vamos a poner este gobo. 10, 11, 12. Paso 13, vamos a poner este gobo. 14, 15, 16. En el 17 voy a poner este gobo. 18, 19, 20. Y vamos a grabar esta secuencia. Grabamos como ion gobo aguante 1. Grabamos. Ahora esto lo puedo cerrar. Puedo abrir la lista de queue, que es este simbolito. Bueno, entonces vamos a ir tirando acá. Tenemos movimientos. Tenemos colores. Tenemos gobos. Vamos a ver qué hace todo esto junto. La verdad que los gobos en estos cabezales tan BIM no se llegan a notar mucho. Pero la idea está. Entonces, esto lo vamos a grabar con este simbolito. Vamos a grabar este QList. O sea, estas 3 secuencias que yo puse acá, voy a grabar esto tal como está. Pero antes, a ver. Bueno, está bien. Como esta es una secuencia de aguante, no quiero que reaccione al sonido. Así que esto así estaría bien. Que reaccione a un tap manual, sí. Y los fade, que los desactive, no. Quiero que estén los fade activos. Presionamos acá para grabar este queue, o sea, esta lista de secuencias. Vamos a ponerle el nombre aguante 1. Lo grabamos. Y este aguante 1 lo arrastramos a este botón. Entonces, de acá activamos o desactivamos este aguante 1. Se desactiva con un fade. Y se activa con un fade. Y vamos a ver otra cosa. Supongamos que yo estos cabezales los muevo manualmente al centro, los dejo al centro y activo esta secuencia. Van encendiendo lentamente y van moviéndose lentamente hasta la posición del paso 1 por ese fade que dejamos activo. Bueno, ahora a este queue de aguante podemos agregarle unos parlets, que si estos parlets fueran V estaría mejor, la verdad estaría muy bueno, pero a falta de eso lo vamos a hacer en azul. Vamos a seleccionar los parlets. Esta lista de queue hay que cerrarla para poder abrir el editor de secuencias. Abrimos acá. Nos tenemos que fijar que no aparezca offline mode. Hice un video sobre eso. Les dejo el link acá arriba a la derecha. Bien, acá con los parlets no hay mucho que separar en la programación. Así que lo vamos a hacer todo junto, pero igual vamos a programar únicamente los parlets. Presionamos en Open, ya tenemos el snap en estos 3 símbolos. Lo podemos hacer con fade al dimmer para que enciendan lentamente. Vamos a ponerle 6 segundos también. No, 4 segundos digo. Y vamos a tirar un blue. ¿Sí? O bueno, podemos seleccionar de acá, es lo mismo. No, no es lo mismo. Nos marca fade en estos 3. Y este que es el de blanco, también queremos dejarlo en fade para que vaya cambiando gradualmente desde el color que sea en el que esté antes que disparemos esto hasta el blue. Bueno, vamos a dimerizarlos al 50% porque me parece que tienen muchísima potencia estos parlets a comparación de estos cabezales. Si no, me los van a pagar demasiado. Habría que ver en la realidad cómo es, ¿no es cierto? Pero bueno, igual estos parlets yo los acomodé así como para abarcar lo más que se pueda de la pista. Como tienen un ángulo de 25 grados, al apuntarlos así se hace más grande el círculo que si estuviera derecho. Pero bueno, es cuestión de gusto, ¿no es cierto? Esto vamos a dejarlo así, no creo que haya mucho más para hacer con los parlets en el aguante.
Como les digo, si tuviera una luz negra, dejaría la luz negra encendida permanente y punto. Y creo que eso sí lo pondría al máximo, ¿no es cierto? Así que acá vamos a poner PLS aguante 1. Grabamos esta secuencia. Esto lo cerramos, abrimos la lista de Q. Y este PLS aguante 1 lo tiramos acá. A esto le ponemos grabado rápido porque esto ya está grabado en un Q, en este Q. Así que ya está, quedó grabado. Presionamos. Vamos a partir de... Ahí va. Apagamos todo. Encendemos. Y acá tenemos nuestra escena de aguante. Han quedado bastante apagados los cabezales, ¿no? Desde acá podemos ir cambiando los pasos manualmente para no tener que esperar. Si estamos impacientes, presionamos acá. Ese color se ve muy apagado. Ese, ¿cuál es? Color, paso 5. Entonces, paro esto. A esta de color le pongo editar. Acá queda en offline. Esto lo cierro. Desaparece el offline porque tengo suerte, si no, no desaparece. Ahora me voy al paso 5. Para ir rápido podemos presionar acá. O sea, esto lo que hace es desactivar los fades entre pasos. Pero solamente para pasar rápido y no tener que esperar entre un paso y otro acá en el editor de secuencias. Después, cuando uno ejecuta la secuencia, respeta los fades entre pasos. Entonces los desactivamos para poder cambiar rápidamente el paso 5. Acá tenemos en los cabezales este color, creo que es. No, ese color. Bueno, vamos a ponerle este color, creo que no usé. Y el paso 6, corro desde acá, vamos a ponerle el mismo color. Entonces tenemos paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Bien, con este simbolito grabamos rápidamente. Listo, cerramos, abrimos la QList. Bueno, ahora vamos a ver la ventaja de haber grabado las escenas en el modo transparente, y es que ahora podemos reutilizar estas secuencias para crear una nueva, un nuevo cue. Vamos a hacer otro aguante distinto. Vamos a cerrar esto, abrimos para crear una nueva secuencia. Acá vamos a modificar la parte de los colores, vamos a hacer una nueva secuencia para los colores. En los colores también controlábamos la lámpara, vamos a grabar la lámpara de los 4 cabezales. Vamos a grabar el dimmer y que sea en modo snap, el dimmer al máximo. El prisma lo vamos a cerrar, que grabe todo esto. ¿Qué más? El color que quede en blanco y con eso ya estaríamos. Entonces esto lo vamos a grabar así como está, un solo paso va a tener esta secuencia. Grabamos como, vamos a ponerle color aguante 2. Save. Y ahora vamos a crear una nueva secuencia para los parlets. Vamos a seleccionar los parlets. Vamos a ponerlos open, el dimmer al máximo, todo en snap. Y vamos a darle el color rojo, también todo en snap para que cambie rápidamente. Y el dimmer lo vamos a dejar también al 50% más o menos como hicimos antes para que no sea tan fuerte. Vamos a grabar y le ponemos PLS aguante 2. Grabamos, cerramos el editor de secuencias, abrimos la lista de Q. Entonces acá esta de colores la vamos a sacar. Esta de los PLS la vamos a sacar. Y vamos a arrastrar esta secuencia que hicimos con los colores, la dejamos acá. Y la que hicimos ahora con los PLS la dejamos acá. Esto lo vamos a grabar con otro nombre. En vez de aguante 1, este QList va a ser aguante 2. Presionamos acá. Si presionamos acá nos va a pisar el aguante 1, no queremos eso. Queremos crear un Q nuevo. Presionamos acá entonces y ponemos aguante 2.
Bueno, esto ya lo había hecho, pero no me lo grabó, así que me dice que ya existe, le pongo que sí. Arrastramos este aguante 2 a este botón. Y acá lo tenemos. Son los mismos movimientos, los mismos gobos, pero cambia el color, cambia que no tiene el prisma, que es todo igual, y cambia el color de los PLS. Entonces, ahí tenemos esa escena de aguante y tenemos esta otra que es la que hicimos antes, que como tiene fade, aparece lentamente. Bien. Bueno, ahora vamos a crear una secuencia de fiesta. Apagamos esto, cerramos la lista de queue. Vamos a seleccionar los cabezales, los vamos a abrir. Le vamos a poner color blanco. Los colocamos al centro. El dimmer al máximo. Ahí está. Ahí vemos los cabezales. Está rotando el prisma, lo vamos a cerrar. Esto es solo para verlo porque todavía no estoy grabando nada. Vamos a empezar a grabar. Ahora voy a grabar los movimientos. Únicamente voy a grabar movimientos para fiesta. ¿Ok? Presiono acá. Bueno, para una secuencia de fiesta, este speed de 1 segundo, de 1000 milisegundos, está bien, este fade también. Esto lo dejamos todo así, que sea igual el fade que la speed. Bueno, todo como ya vimos antes. Pero les quiero mostrar algo. Si yo acá, este primer paso lo grabo ahí, y el segundo paso lo grabo bien lejos, hago un movimiento muy grande. Esto vamos a dejarlo en Snap para que lo haga lo más rápido que pueda. Vamos al paso 1, también en Snap. Tenemos paso 1, paso 2. Y este tiempo de 1000. Vamos a ver si estos cabezales pueden realizar ese movimiento en este tiempo. Vamos a ejecutar esto. Sí, llega. Llega y le sobra tiempo. Bien, porque se queda en un ratito hasta que empieza el próximo movimiento. Vamos a pararlo. ¿Qué pasa si yo acá pongo una speed de 500 y quiero hacer ese mismo movimiento? Vamos a ejecutar. No llega. ¿Sí? No llega hasta el punto que yo le di. No llega a completar el movimiento. Bueno, esto es un problema bastante común que me dicen mis cabezales están locos, no se mueven como yo les pongo que se muevan. Bueno, es por eso, o que el cabezal es muy lento para la velocidad que le han puesto, o que le han puesto una velocidad muy chica. ¿Qué pasa? Que cuando activamos el Sound to Light, si esto lo vamos a usar para una fiesta, lo vamos a usar que responda al sonido. Entonces, este speed puede llegar a ser de 500, porque puede que el paso cambie muy rápido, porque el tema tenga unos BPMs muy altos, y entonces los cabezales no lleguen a hacer el movimiento completo. No lleguen hasta ese punto y hasta ese punto. Nos conviene hacer movimientos cortos o bien darle 2 pasos para un mismo movimiento. Por ejemplo, dejemos este speed en 500, hagamos de cuenta que es un tema que va muy rápido, pero agreguemos acá otro paso igual a este. Ahora vamos al paso 1 y vamos a insertar con este símbolo, insertamos una escena, insertamos un paso que en este caso va a ser igual al actual. Acá nos creó un paso 2 que es igual al 1 y tenemos un paso más, ya tenemos 4 pasos en total. Entonces, este es el paso 3, el paso 4 es igual, el paso 1 es este, el paso 2 es igual al paso 1, recién en el 3 cambia. Ahora si yo ejecuto esto, alcanza el tiempo perfectamente, o sea, demora entre el paso 1 y el paso 2 está realizando un movimiento y entre el paso 3 y el paso 4 está realizando otro movimiento. Y no se nota ningún salto entre el 3 y el 4 ni entre el 1 y el 2. ¿Ok? Entonces, esa es una manera, si queremos hacer movimientos grandes, tenemos que utilizar 2 pasos. ¿Ok? Si no, tenemos que hacer movimientos cortos. Vamos a parar esto. Vamos a empezar a programar en serio. Digamos, desde acá borramos. Vamos a borrar los pasos que hemos hecho. Volvemos ahí. Esto lo dejemos en 1000, que es algo lógico. El paso 1 va a ser ese. El paso 2 podría ser ese. Paso 3
podría ser ese. Paso 4. Paso 5. Paso 6. Paso 7. Paso 8. Otra vez ahí. Como verán, yo siempre trato de ir haciendo de a compases. Ahora podríamos hacer que el paso 9 me mantenga ese tilt, pero movamos el pan. Supongamos que este sea el paso 9, el paso 10 ahí, paso 11, paso 12, paso 13, paso 14. En el paso 15 vamos a desbloquear el tilt. Vamos a levantarlos un poco y moverlos hacia un costado. Paso 16, mantenemos esa altura, pero nos vamos hacia el otro costado. Y en el paso 17, como ya estamos vagos, vamos a hacer una figura. Vamos a seleccionar un círculo. Vamos a ponerle que nos muestre. Esto siempre achicarlo. Desde acá lo activamos. Con el distribuir, como ya mostré en otro video, logramos este efecto. Podemos hacer que sea un poco más rápido. Podemos levantarlo un poco. Y entonces acá vamos a hacer 8 pasos que sean iguales. Tenemos el 17, que es este. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En el paso 25 podríamos achicar este círculo. Vamos a levantarlo. Vamos a achicarlo más todavía. Podríamos acelerarlo un poco más. Y podríamos hacer que gire al revés. Entonces ahora vamos a hacer 8 pasos iguales. Estamos en el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y llegamos al 32. Bueno, y así podríamos estar hasta mañana creando pasos, ¿no es cierto? Hay que usar la imaginación. Esto vamos a dejarlo así, vamos a grabarlo. Grabar como. Vamos a ponerle ion, movimiento, fiesta. Grabamos. Ahora vamos a crear una nueva secuencia con la lámpara y los colores, igual que hicimos antes. Vamos a darle al open, vamos a darle a la intensidad. Colores, vamos a hacer que empiece con amarillo. Que el prisma esté cerrado y que no gire. Y podemos ir cambiándolo de a 4 tiempos. Entonces vamos a hacer los primeros 4 iguales. En el quinto vamos a cambiar el color. 6, 7, 8. En el 9 ponemos otro color distinto. Vamos a poner el verde. 10, 11, 12. En el 13 este color. 14, 15, 16. En el 17 pongamos un color de estos que son mitad de un color, mitad de otro. 1, 2, 3. En el 21 el arco iris de colores, que vaya cambiando lo loco de colores. Vamos a dejarlo así hasta el 24. En el 25 vamos a dejar el blanco para que haya un cambio brusco. Y lo vamos a dejar 8 tiempos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Acá podemos seguir grabando colores. Vamos a hacer el 33, que sea este otro verde. Hasta el 40, el 41 vamos a darle este. En el 49 vamos a empezar a cambiar de a 2 tiempos. Al azar vamos a tirar en el orden que está. Vamos a tirarle blanco, rojo.
Bueno, y así. Y estos últimos 4 tiempos vamos a dejarlo en blanco y le vamos a dar un flash alto. ¿Ok? Entonces hicimos una secuencia de colores que es el doble de larga que la secuencia de movimientos. Eso va a hacer que cuando empiecen a loopear tengamos los mismos movimientos pero con distintos colores, con lo cual va a parecer que la escena es más larga de lo que en realidad es. Esto lo vamos a grabar como Ion Call Fiesta. Y los gobos no tengo ganas de trabajar, así que voy a usar los mismos gobos que usé para el aguante. Bueno, los par LEDs, me faltan los par LEDs ahora. Sí. Vamos a crear una nueva escena para los par LEDs. Esto me está secando el flash, así que lo voy a apagar, pero le voy a poner que no me lo grabe. Tengan ojo siempre con eso. Seleccionamos ahora los par LEDs. Esta va a ser la escena de fiesta para los par LEDs. No sé qué vamos a inventar acá. Vamos cambiando de color. Vamos a poner en rojo. Vamos a hacer cambios bruscos. Todos. Entonces tenemos primer paso eso, abrimos, dimmer al máximo, hay que ver que no tape esto, no sé cómo será en la realidad. Vamos a hacer 4 pasos iguales de rojo, 4 pasos iguales de azul, 4 pasos de verde. Ahora podríamos poner un color como este en estos 2 par LEDs y en los par LEDs de afuera seleccionar, no sé, amarillo, supongamos. Vamos a hacer 2 pasos iguales. En el número 15 vamos a hacer al revés. Estos los vamos a dejar de este color y estos otros en amarillo. Otro paso igual. En el 17 podríamos apagar directamente estos y estos otros ponerlos en celeste, por ejemplo. Y ahora ir cambiando un color por cada paso. En el 18 vamos a dar vuelta a esto. O no, vamos a sumarlo así. En el 19 podríamos apagar estos. Y esto podríamos ver de repetirlo. Tenemos el 17, ponemos copiar. Vamos al 20, ponemos pegar. Vamos al 18, ponemos copiar. Creamos uno nuevo y le ponemos pegar. Vamos al 19, sí, 19. Ponemos copiar, ponemos uno nuevo, que va a ser el 22. Pegar. Y podríamos dejar estos últimos 4 tiempos con los 4 par LEDs apagados, como para que resalten los cabezales ahí. Y en el tiempo 33 volvemos a encenderlos. Y al igual que hicimos con los cabezales, vamos a ir cambiando el color de a 2 tiempos, al azar cualquiera. Y llegamos a estos últimos 4 tiempos en los que los cabezales hacen flash. Así que acá también vamos a hacer flash con color blanco, todo al máximo. Los 4 tiempos iguales. Vamos a grabar como PLS Fiesta. Cerramos. Apagamos el flash. Vamos al Q. Vamos a
abrir acá. Vamos a tirar los movimientos de la fiesta acá. Los colores de la fiesta acá. Los gobos dijimos que íbamos a dejar los mismos. Y los tachos LED de la fiesta acá. Esto lo grabamos como fiesta. Grabar. Y esto lo arrastramos a este botón. Cerramos. Activamos a ver qué sale. No se ven estos cabezales, ¿eh? A ver, vamos a pichicatearle un poco la potencia en el 3D a los cabezales, a ver qué pasa. Sacamos el 3D desde acá. Desde el Scan Library vamos a abrir American Pro. -132. Y acá vamos a darle más potencia, vamos a decirle que esto tiene 300. Y vamos a darle un poco más de ángulo también, porque me parece que por ahí viene el drama. Vamos a darle, bueno, 5 grados. Que hizo 5, será 5. Ok. Grabamos. Minimizamos. Abrimos el 3D otra vez. Bueno, ahí se ve un poco más, me parece, ¿no? Lo que creo también es que esos gobos no ayudan mucho. Yo no me acuerdo si tenía otros gobos acá. No, siempre usé los mismos gobos. Me parece que habría que dejarlo en open nomás. A ver, vamos a hacer una secuencia. Ah, está en offline ahora. Había que cerrar el QList. Vamos a seleccionar los cabezales y el gobo dejamos este. Grabamos como Ion Gobo Fiesta. Cerramos, abrimos el QList. Gobo Fiesta, lo tiro acá. Esto lo grabo. Vamos. Sí, ahí tiene un poco más de sentido. Como verán, el 3D no es algo muy preciso. Esto hay que verlo en la realidad. Bueno, esta de aguante, la verdad que no me gusta que aparezca tan lento, así que voy a editarla. Los colores tengo que editar. Cerramos el Q. Entonces, acá, este fade, no quiero que sea fade, quiero que sea snap. Grabamos. Vamos a ver ahora. Bien. Entonces, estoy en la fiesta. Voy al aguante. Los parlers también quiero que aparezcan de una. Entonces, estos PLS de aguante voy a editarlos y PLS también, que todo esto se ponga rápido. Grabar. Ahí va. Entonces, estoy en la fiesta. Pongo el aguante. Ahí va. Vamos a la fiesta de nuevo. Pongo el otro aguante. Bueno, y ahora podemos hacer unos override buttons. Vamos a ver qué es eso. Recuerden que les dije que el modo estático por ahí estaba bueno en algunas situaciones. Acá lo vamos a usar para un override buttons. Override buttons es este panel que está acá, que se abre desde acá, programable override buttons. Aparece este panel en el cual tenemos varios botones. A ver, los botones que pongamos acá van a pisar la secuencia que esté funcionando en el QList. O sea, acá tenemos funcionando algo. Cuando yo presione algún botón de estos, me va a pisar los valores, pero la secuencia va a seguir funcionando. Sería como un modo sleep que tenemos en los controladores, algo por el estilo. La secuencia va a seguir corriendo, pero mientras que esté activo este botón de override, va a pisar todo o algunas cosas de esta secuencia
Ahora lo vamos a ver. Acá en los override hay que grabar una secuencia de un solo paso. Si grabamos una secuencia de más pasos, va a responder únicamente al primer paso, el paso 1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una secuencia para flash. Bien, vamos a hacer que los cabezales hagan flash medio con el dimmer al máximo, que el dimmer se ponga rápidamente al máximo, snap, rayito, que sea de color blanco. Podríamos hacer que aparezca el prisma para que abarque un poco más de superficie y que gire, que no gire el prisma, que el gobo sea el abierto para que también abarque lo más posible, pero el pan y el tilt no lo vamos a tocar. Ya van a ver por qué. Esto lo estoy haciendo en modo transparente. Vamos ahora con los parleds. Los parleds también le voy a dar open, el flash medio, el dimmer al máximo, todo esto en snap, está bien. Y con todos los LEDs al máximo, también todo en snap. Esto lo vamos a grabar como flash. Grabar. Esto lo cerramos, abrimos el panel de Override Buttons y este flash lo tiramos acá. Acá tenemos que ver algo, vamos a hacer botón derecho. Tenemos varias opciones. No me acuerdo esto cómo es. No. Entonces esto tiene que estar desactivado para que cuando yo apriete quede apretado y recién se desactive cuando apriete otra vez. Vamos a ver cómo funciona esto. Abrimos el QList. Estamos en la fiesta, ¿sí? Vean el movimiento de los cabezales, el color de los parleds. Cuando yo presione en este Override Button de Flash, los cabezales se siguen moviendo, ¿se dan cuenta? Pero todo me está haciendo flash lento. Y todo está en blanco, y etcétera, etcétera. Todo lo que yo cambié. Pero los movimientos siguen. O sea, está pisando todo, excepto los movimientos, porque estaba en ese modo transparente. Yo lo programé a este flash en el modo transparente. ¿Ok? Podemos hacer un flash más rápido, por supuesto. Editar. Vamos a cerrar esto. Seleccionamos los cabezales, ponemos el flash alto. Seleccionamos los parleds, ponemos el flash alto. Lo vamos a grabar como flash fast. Grabamos, cerramos. Y esto, el flash fast, lo vamos a tirar acá. Entonces ahí tenemos el flash más rápido. Flash medio, flash rápido. Si tenemos el QList andando, tenemos ahí la fiesta. Queremos flash rápido, presionamos este. Soltamos, sigue la secuencia. Bueno, vamos a ver ahora el modo estático. ¿Para qué nos sirve? Desactivamos esto, cerramos la QList. Podemos hacer algo distinto como abrimos, ponemos color, ponemos gobo, ponemos el prisma, fijamos una posición, los queremos ahí. O sea, todo esto todavía no abrí el panel de secuencias. No estoy grabando nada teóricamente, ¿no es cierto? Solamente estoy moviendo cosas. Los parleds los abrimos, los dejamos en blanco, total. Y ahora yo digo, quiero grabar esto, así como está, como lo estoy viendo en este momento. ¿Qué hago? Abro el editor de secuencias, paso al modo estático. Ya tengo acá rayito en todo, tengo todos los equipos seleccionados. Se va a grabar todo tal cual está. No tengo que revisar ningún rayito, ningún fade, ningún nada de ningún lugar. Así como lo tengo, se va a grabar. ¿Ok? Entonces pongo grabar como, blanco fijo, lo voy a poner. Grabo, cierro, cierro. Me voy a los override buttons. Buah, no sé por qué cerré. Abro de nuevo. Y tiro esto acá. Ahora acá tengo flash, acá tengo el blanco fijo. Y si yo tengo una secuencia andando y presiono blanco fijo, se queda ahí. Si yo tengo el aguante andando, presiono blanco fijo, va directamente ahí. Yo puedo tener el aguante y hacerle flash también, ¿no es cierto? Bueno, acá podemos combinar cosas
distintas secuencias con distintos override. Como estos son transparentes, respetan los movimientos. Como este es estático, queda todo fijo y pisa totalmente la secuencia que están dando, pero igual cuando yo lo desactivo, sigue la secuencia que estaba. Algo que me faltó mostrar sobre estos override buttons es que tenemos una configuración. Podemos hacer que se combinen estos override buttons. O sea, me permite presionar más de uno al mismo tiempo. O puedo tildar esta opción para que cuando yo presione este botón me desactive cualquier otro que haya activo. Acá faltó algo. En esta secuencia de fiesta tendríamos que activar esto, ¿sí?, para que reaccione al sonido. Lo grabamos así. Así cuando nosotros activemos el Sound to Light, esto vaya al ritmo de la música. Bueno, espero que les sirva. Adiós.